Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en directo a América Edición Nocturna. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. En declaraciones posteriores al anuncio del gobierno francés de aprobar la reforma a las pensiones sin la votación de la Asamblea Nacional, la primera ministra Elisabeth Borne aseguró que fue un recurso extremo tras tratar de reunir una mayoría legislativa que diera luz verde a la controversial normativa. Miles de personas protestaron en las calles donde se presentaron choques con la policía. Polonia anunció que enviará en los próximos días 4 aviones de combate MiG-29 a Ucrania y se convertirá así en el primer aliado de la OTAN en entregar este tipo de armamento. Entre tanto, la misión de la ONU en Ucrania descartó que Rusia cometa un genocidio con la guerra, pero destacó que sí hay numerosos crímenes de guerra y contra la humanidad. La oposición ecuatoriana activó el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, a quien señalan de presunta corrupción y malversación de fondos. Aún falta una revisión de la Corte Constitucional que determine si la denuncia está debidamente fundamentada y es procedente. Ampliamos desde Quito. Comenzamos en Francia, donde continúa la tensión luego de que el gobierno de Emmanuel Macron anunciara que activará un mecanismo que le permite al Ejecutivo aprobar la controversial reforma a las pensiones sin la votación de la Asamblea Nacional. En declaraciones a la cadena TF1, la primera ministra Elisabeth Borne resaltó que la medida es extrema y el gobierno tuvo que tomarla tras horas de negociaciones en las que intentaron conseguir el apoyo legislativo con el que no cuenta el gobierno en la Asamblea. El anuncio del Ejecutivo de aprobar la normativa generó multitudinarias protestas en el país. En varias zonas se presentaron choques entre las autoridades y los manifestantes. Lo que les puedo decir es que hasta el último minuto, con mis ministros, hicimos todo lo que pudimos para juntar una mayoría en esta ley. Ya saben, con el presidente de la República queríamos ir a una votación. No es un tema personal. De lo que estamos hablando es de un elemento crucial de nuestro modelo social. Es nuestra capacidad de reformarlo para asegurar su sostenibilidad. El mecanismo aplicado por el gobierno francés para evitar el debate parlamentario en la Asamblea Nacional y sacar adelante su polémica reforma a las pensiones es recurrir al artículo 49.3 de la Constitución. Sin embargo, la medida todavía da capacidad a la oposición para presentar una moción de censura. Todo ello en medio de las continuas protestas y la tensión que ha envuelto a una de las propuestas más controvertidas de Emmanuel Macron. Veamos más en el informe de Marta Moya. Primero fue el sí en el Senado francés y luego el gobierno impidió el debate en la Asamblea Nacional. Al inicio de la sesión, cuando ya se conocía la decisión del Ejecutivo tras la filtración a un medio de comunicación, los diputados de la oposición empezaron a entonar la marsellesa. La primera ministra, Elisabeth Borne, finalmente invocó el artículo 49.3 de la Constitución para dar luz verde a la reforma pensional del gobierno de Emmanuel Macron. No podemos jugarnos el futuro de nuestras pensiones. Esta reforma es necesaria. Por lo tanto, sobre la base del artículo 49, párrafo 3 de la Constitución, comprometo la responsabilidad de mi gobierno sobre el conjunto del proyecto de ley de la reforma de seguridad social para 2023, modificado por la enmienda de coordinación comunicada a la Asamblea Nacional. ¿Pero qué es este artículo y por qué le da esta potestad al gobierno? El primer ministro podrá, previa deliberación del Consejo de Ministros, comprometer la responsabilidad del gobierno ante la Asamblea Nacional en la votación de un proyecto de ley de finanzas o de financiación de la seguridad social. En este caso, el proyecto de ley se considerará adoptado a menos que se apruebe una moción de censura presentada en las 24 horas siguientes. El primer ministro podrá, además, recurrir a este procedimiento para otro proyecto o proposición de ley por periodo de sesiones. De este modo, al menos 10 partes del total de la Asamblea Nacional deben ponerse de acuerdo para presentar una moción de censura en las 24 horas posteriores a la aplicación del artículo. Una moción que luego debe ser ratificada por la mayoría absoluta del Parlamento para hacer caer al gobierno. Este jueves el Ejecutivo marcó otro hito, ya que es la vez número 100 que se aplica el 49.3 en la Quinta República. Concretamente, Elisabeth Borne es la segunda jefa de gobierno que más veces lo ha puesto en marcha, 11.
Ahora la Asamblea y las calles tendrán que dar su palabra sobre el controvertido proyecto de ley, que pretende aumentar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y que ha movilizado a millones de personas contra la propuesta desde hace semanas. Polonia anunció que entregará 4 aviones de combate MiG-29 a Ucrania en los próximos días y la cifra puede aumentar en las próximas semanas. Así lo anunció el gobierno, con lo que Polonia se convierte en el primer integrante de la OTAN en enviar este tipo de armamento al Ejecutivo de Kiev. Polonia se convirtió en el primer miembro de la OTAN que proporciona aviones de combate a Ucrania mientras continúa defendiéndose de las tropas del Kremlin. El jueves, el presidente Andrzej Duda dijo que Varsovia proporcionará alrededor de una docena de aviones de combate MiG-29 de la era soviética para reforzar a Ucrania en la guerra. El primer envío entrará en servicio de manera inminente. Estos jets están en sus últimos años de servicio de acuerdo con sus posibilidades técnicas, pero en la mayoría de los casos todavía están en buenas condiciones de funcionamiento. En los próximos días entregaremos 4 aviones a Ucrania, todos en perfectas condiciones de funcionamiento. Los otros aviones están siendo revisados y preparados para ser entregados gradualmente. Con la guerra al otro lado de su frontera, Polonia ha asumido un papel central en la movilización del suministro occidental de armas a Ucrania, pero la entrega de cazas de fabricación rusa es un gran paso. Sin necesidad de entrenamiento adicional para los pilotos ucranianos, es probable que los cazas de la era soviética se pongan en uso. Durante meses, el presidente Zelensky ha estado pidiendo un mayor poder aéreo para defender los cielos de su país, pero su gobierno está pidiendo que se suministren cazas F-16 más modernos. Los MiG no resolverán las tareas, necesitamos F-16, pero los MiG sí ayudarán a fortalecer nuestras capacidades. El guardián de las llaves de esos F-16 es Estados Unidos, pero hasta ahora Washington ha resistido la presión para entregar cualquier avión, incluso a la luz de la decisión de Polonia. Sin embargo, otros países pronto podrían seguir su ejemplo. Hay rumores de que otras naciones han acordado enviar cazas de última generación como parte de un acuerdo de coalición más amplio, y las fuentes sugieren que Eslovaquia podría ser el próximo en enviar sus aviones, un movimiento que el antiguo Estado satélite soviético había sugerido en el pasado. Justamente este jueves, la misión de Naciones Unidas que investiga posibles violaciones a los derechos humanos en Ucrania presentó su más reciente reporte, en el que asegura que las fuerzas rusas han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad con un brutal desprecio por la vida de los civiles. El texto señala además que los delitos incluyen asesinatos, tortura y tratos inhumanos, violaciones y deportaciones forzosas en 9 regiones investigadas, 4 más que el reporte previo. Por el contrario, el ente explica que no hay pruebas de que Rusia esté cometiendo un exterminio de la población ucraniana. En cuanto a sus primeras preguntas sobre el genocidio, no hemos encontrado que haya habido un genocidio dentro de Ucrania. Hemos notado que hay algunos aspectos que pueden generar dudas con respecto a ese crimen. Por ejemplo, ciertas declaraciones en los medios rusos que están dirigidas a grupos. Pero aún no hemos llegado a ninguna conclusión. Continuaremos con esto. Cambiamos de tema y vamos a Ecuador, donde la oposición activó el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, a quien señalan de proteger a personas cercanas a él y al oficialismo en un presunto entramado de corrupción en empresas públicas. Para ampliar esta información conectamos con Gustavo Ortega, el corresponsal de France 24 en Quito. Gustavo, ¿se activa el proceso y qué pasos siguen? ¿Ya es un hecho que habrá juicio político? Hola, buenas noches. Sí, con 59 46 firmas requeridas para solicitar formalmente el juicio político, la bancada de oposición ha presentado ante la gestión documental de la Asamblea Nacional el pedido para enjuiciar así al presidente de la República. Presenta esta solicitud de juicio político 4 de las 5 bancadas que hacen vida en la Asamblea Nacional. El partido UNES, que convoca al correísmo, el Partido Social Cristiano, que eran antiguos aliados del presidente de la República, una fracción del Pachacá,
Pachacuti, el cual agrupa los movimientos indígenas y la izquierda democrática, formalmente comienzan así lo que es la solicitud de juicio político contra el presidente de la República. Posteriormente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Será un hecho o no? Bueno, esto debe cumplir con un procedimiento por parte de la normativa legal del Ecuador. Ya el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, tiene 3 días para presentar ante el órgano calificador de la Asamblea Nacional este pedido de juicio político ante este órgano calificador, que posteriormente debe revisar si cumple con los requisitos de ley para presentarlo ante la Corte Constitucional. Posteriormente, entonces, la Corte Constitucional debe decidir en un periodo de 6 días si cumple o no con estos requisitos legales para indicar si habrá o no un juicio político. En total, de considerar positivo para comenzar con juicio político, el presidente de la República podría ser destituido por un proceso que se extenderá por 55 días. Bueno, acusan a Lasso de presunta corrupción y malversación, pero entonces, ¿qué han dicho desde el Ejecutivo tras este anuncio? Bueno, específicamente el informe presentado ante la Asamblea Nacional dice textualmente que el presidente de la República conocía sobre ciertas investigaciones que en principio formaron parte de una investigación de tráfico de drogas, y posteriormente también ha tenido puntos que resalta que el presidente de la República ha solapado una investigación que tenía conocimiento y que ha defendido a su entorno íntimo, y ha solapado también investigaciones de presunta corrupción en la empresa pública. Dice específicamente el documento, y leo textualmente: nosotros establecemos responsabilidades políticas y hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos y se relacionan circunstancialmente. De igual forma se dispone a actuar de acuerdo a la Constitución, y se dice ha protegido vínculos de una estructura criminal en las empresas públicas. Pero ¿qué es lo que dice el Ejecutivo Nacional? Hace algunos minutos el Ejecutivo Nacional ha emitido un pronunciamiento formal en rechazo a este juicio político, y dice específicamente: se rechaza el juicio político, carece de sustento tanto político como jurídico para sustentar así un proceso en contra del presidente de la República, por el cual considera que este juicio político tiene exclusivamente intenciones desestabilizadoras en contra de la democracia. Ha dicho hace algunos minutos el Gobierno Nacional. Gustavo, usted muchas gracias por esta ampliación. Estamos muy pendientes de lo que ocurra en Ecuador. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que ascendió a 21 el número de mineros fallecidos tras la explosión ocurrida en la noche del martes en 6 minas de carbón interconectadas en el centro del país. De esta manera, las autoridades declararon el fin de las labores de búsqueda y rescate. 7 personas salieron por sus propios medios y 2 fueron rescatadas con vida. Al momento de la emergencia había 30 trabajadores en el interior de las minas. Y pasamos a Perú, donde la temporada de lluvias ha dejado al menos 59 muertos y cerca de 12.000 damnificados desde septiembre. En los últimos días, el ciclón Yaku ha provocado inundaciones y deslizamientos de tierra, obligando al gobierno a declarar el estado de emergencia. Alba Santana nos amplía. Agua y más agua. Escenarios como este han marcado los últimos días de muchos peruanos. El ciclón Yaku se saldó con inundaciones acompañadas de fuertes vientos a su paso, que solo en la región de Lima ya han dejado a más de 3.000 personas sin casa. Se llevó toda mi casa. O sea, me dejó sin nada, solamente con la ropa que me habían puesto. Con eso me quedo yo. Nada más. Mis hijos también igual, mis nietos igual. Y como usted ve, ahora a poder levantarme de nuevo, pasé trabajo, pero... Con cubos, algunos intentan despejar las inundaciones para salvar sus viviendas y pertenencias. Y es que la temporada de lluvias que comenzó en septiembre ha causado muchos estragos en el país sudamericano, con decenas de muertos y al menos 12.000 damnificados. Han dicho Defensa Civil que tenemos que subir por lo que vivimos todos al contorno del río para prevención, porque para que no nos pase nada. Los equipos de rescate se han tenido que desplegar en las zonas más afectadas y escenas como esta se han vuelto cada vez más comunes para intentar garantizar la seguridad de la gente de la zona. No tenemos nada, como ve, perdimos todo, absolutamente todo. El ciclón Yaku, denominado como no organizado y estrechamente relacionado con el fenómeno de la Niña, ha pillado a las autoridades peruanas por sorpresa y ha obligado al gobierno de Dina Boluarte a declarar estado de emergencia en 400 distritos del país.
Entre tanto, en Chile, los empleados de la Confederación Nacional de Trabajadores Municipales de la Salud se declararon en huelga para exigir una mejora en sus condiciones laborales. En Santiago, la capital, los manifestantes corearon consignas y hasta se encadenaron a la entrada del Ministerio de Salud. Le solicitan al gobierno que resuelva los problemas relacionados con la ley de retiro y el decreto de un bono de emergencia. Cerramos en el desierto de Alula, en el noroeste de Arabia Saudita, donde se llevó a cabo la carrera inaugural de la Camel Cup, donde, como su nombre lo dice, los competidores son camellos. El premio acumulado es de $21 millones y se dice que la carrera es la más grande y costosa de la región. Propietarios y criadores de camellos de diferentes partes del mundo llevan a sus ejemplares a competir en el evento, que va hasta el 17 de marzo. Así llegamos al final de esta emisión de Directo América aquí en France 24. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Gabriel Cochon con toda la información de Oriente Medio en Expreso de Oriente. Feliz noche para todos.